Bien, pues vayamos retomando los lugares, Muy bien. Entonces, durante cómo debe desarrollarse la entrevista. Antes de, por aquí nos hicieron llegar precisamente una inquietud. Estábamos platicando sobre cómo en un momento dado, pues, en el pre, en el antes, y cómo se puede preparar de manera adecuada el ejercicio judicial o la entrevista, lo que yo venía a decir. Y me preguntan ya desde juicio oral o sumarísimo, en este caso sumario con código nacional. Muy bien, pues en el momento en que uno está ofreciendo ya sea su audiencia inicial a través de las pruebas, de su demanda o la audiencia de contestación respecto a la contestación de demanda, el abogado que comúnmente tenga auxilio para el ofrecimiento de pruebas va a ofrecer una prueba con las mismas reglas que nosotros conocemos respecto de la judicial. E incluso, conforme algunos códigos todavía establecen, no es necesario que el Estado del Coral sumario o nacional ya no lo establece así, pero todavía estableciendo objeto y el alcance probatorio respecto de lo que estás haciendo exactamente esta prueba, o por lo menos con las reglas del proyecto inicial, es decir, cuál es el objetivo de la intervención respecto de este niño, niña, adolescente y qué es lo que se requiere, qué es lo que se necesita, pues obviamente con el ejercicio judicial y decir a la autoridad judicial para qué es precisamente esta prueba. Porque si no, si nada más nuevamente escucho a la niña, niña, adolescente, con muchísimo gusto, señor abogado, pero por nada voy a intentar hágase cargo. Pues por eso se dice que sí, ya entendí, claro, lo he escuchado, pero hágase cargo, ¿a qué parámetros, cuáles son los límites? Porque yo lo voy a escuchar, puedes sacar unos 3, 4 horas platicando de todo y nada, pero no va a ser efectiva, no va a ser efectivo el ejercicio porque no va dirigido pues, precisamente para poder resolver el conflicto. Entonces, acá vamos a estar sí continuando con el abogado de cómo poder sustentar la respuesta correspondiente para que se pueda prepararse y desahogarse de manera correcta. Y claro, también ha sucedido el inicial, los amparos iniciales de que es que le va a contar cosas que en un momento dado no son parte de la líneas. Nos queda, y ya tenemos obviamente las limitaciones correspondientes, todo aquello que no precisamente forma parte de la líneas que nos vaya a compartir, pues evidentemente no se ha introducido al momento de emitir la resolución correspondiente. E incluso los párrafos van así, únicamente respecto de lo que respecto al ejercicio judicial estuvo por el niño, niña, adolescente, X, con las iniciales, el protocolo respectivo, que ahora ya también evolucionó, ya no es únicamente con los casos iniciales, sino incluso en el primer momento que tengas acercamiento. El protocolo, cuando empezó el protocolo para poder buscar asuntos que se vean bien en niños de 2011, nos refirió desde ese momento que para poder proteger la identidad de todo niño, niña, adolescente, se tienen que colocar sus iniciales. Y así lo repetimos desde los años, más de 15 años. Y todo el protocolo para acusar la respectiva de la adolescencia todavía no maneja. Ya llevamos 3 años con él. Pero los que dedicamos al derecho de familia y los las adolescencias, consideramos que ya sobrepasamos esa acción afirmativa para poder proteger la identidad del niño adolescente. Incluso la Suprema Corte en ciertas resoluciones ha establecido que colocando únicamente sus iniciales deshumaniza e invisibiliza a la infancia y a la adolescencia, reduciendo únicamente a 3 letras, 4 letras de una letra. Y por lo tanto no sabemos de quién se trata exactamente ese libro. Por lo tanto, lo que ahora se recomienda al niño de edad no es una regla que está en una norma, pero si seguimos esta recomendación, es probable que no violentemos algún derecho humano. Tampoco están haciendo los protocolos. Y por lo tanto, el abogado, el señor abogado, al momento de su audiencia inicial, expresará respecto del niño, el nombre, y colocar
todo el nombre, el cual, a fin de proteger su identidad, será conocido con las iniciales tales, tales, tales. Y por lo tanto, la primera actuación tanto del abogado como del autoridad judicial debe de quedar establecido y civilizado quién es este infante, quién es este adolescente, a fin de tratarlo como se debe de tratar a un adulto, que es una persona, ¿no? Personalmente, las iniciales de su humanista. Y no solamente eso, si es un abogado especialista en infancia y adolescencia, y un juez especialista en infancia y adolescencia, no se quedará en eso, porque previamente el abogado ya platicó con el niño muy probablemente y le habrá hecho una de las preguntas más importantes actualmente en toda la comunicación de infancia y adolescencia. ¿Cuál es? ¿Cómo te gusta que digan cómo quieres que te digan hacia ti? Comúnmente, cuando nosotros tenemos los ejercicios judiciales y es la primera vez con este niño, me presento, mi nombre es Gustavo Torres. Sin embargo, me gusta que le digamos, ¿tú cómo te llamas? ¿Cómo te gustaría que te dijera cuando hable contigo? O cada vez que yo te mande a traer, o cuando yo quiera hablar contigo, ¿cómo quieres que te diga? Esa es la parte más importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir al momento de emitir las relaciones correspondientes de las determinaciones y de la sentencia. Porque no va a ir dirigida a iniciales, va a ir dirigida a una persona. Y en este caso, supongamos que el niño es Luz. Entonces, te quiero yo que así porque quería que se quedara con él porque Luz. Entonces, así la sentencia correspondiente. Oye, Luz, te comparto que después de haber escuchado la frase, principalmente de haber escuchado de aquí, de este tema, y vamos, nos corremos conmigo de medio. Y por tanto, las determinaciones también van a tener que dirigirlas de esa forma, no a través de iniciales, sino en la forma en cómo le gusta que se digan todas el juicio de quiénes tratamos de niños adolescentes, ¿verdad? De niños y adolescentes, ¿no? Muy bien. En este sentido, también se podría aplicar este mismo de poder el nombre completo de un nombre psicológico, inicial, informe. Es correcto. El protocolo de actuación para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia y la de niños y adolescentes nos establecerá que todo el equipo, todos los que se encuentran involucrados dentro del procedimiento de este carácter administrativo profesional deben de realizar sus funciones bajo esa perspectiva de infancia y adolescencia. Por lo tanto, en los reportes, de manera inicial, para poder identificar al niño o niña adolescente, claro, se colocará su nombre, por respecto del promedio del dictamen o del informe psicológico, de la impresión psicodiagnóstica, lo que sea, dirá su nombre. Y de ahora en adelante, durante todo este reporte psicológico, durante todo este informe, será conocido de esta forma. Incluso el psicólogo debe haber tenido un ejercicio muy similar a la verdad, o sea, no tiene de esta plática directa con un niño y decirle, oye, de esto yo voy a sacar un reporte, ¿cómo quieres en un momento dado que te digamos? ¿No? Entonces, de hecho, es una pregunta ya básica que hemos dado a lo mejor la mayoría en esos ejercicios, ya los tenemos. Imagínense platicar con un niño no desde la visión adultocentrista, sino desde esta perspectiva de infancia y adolescencia. Vayan, cuando ustedes como abogados y como jueces judiciales vayan a su ejercicio judicial pensando que quieren hablar a alguien, como si es que tienen hijos o hijas, un sobrino o una sobrina. Cuando platican con ellos, no es infantilizar la conversación, no es hacerla, no es literal la conversación y estar no, es hablar con una persona conscientemente con otro tipo de mecanismos. A veces se trata con un niño adolescente. Yo, por lo menos, yo no voy platicando con sobrinos, haciendo menos chiquititos. Yo no estoy hablando precisamente como adultos, precisamente chiquitos, ¿no? Con esta idea, vayan a la proceso judicial y van a ver que se les va a facilitar más la plática y va a ser más orgánica y fluida. Cuando no piensen que deben de realizar varios mecanismos para que el niño entienda. El niño entiende si se tiene las técnicas correspondientes por muy difícil que sea el poder que entienda. Además de que
Pero es precisamente eso, es como se va a platicar con un niño o con su alumno. Muy bien. Que se desarrolle la entrevista con sus mascotas en plan de apoyo, si la ha llevado a cabo, cómo se ha desarrollado, cuál es el resultado de otras entrevistas que no se han conocido de tal forma. Bien. Yo no he tenido experiencia con compañeros animales, porque definitivamente no. Sin embargo, no veo por qué no se puede, definitivamente. O sea, no veo por qué no. Lo que sí es común es tener una persona familiar de apoyo dentro de su red familiar, que no sea papá o mamá. Comúnmente nosotros entre los ejercicios en oralidad tenemos una máxima, que es aprovechen tus audiencias. Y el tiempo es sobre audiencias. En este caso, cuando tenemos un ejercicio especial con un niño y adolescente, sabemos que va a estar papá, sabemos que va a estar mamá, sabemos que uno te va a hacer red de apoyo, y por lo tanto, ese día podemos hacer la audiencia. Entonces, nosotros pedimos aparte una persona o un familiar que se encuentre mientras mirando al niño y adolescente en el centro de convivencia familiar, para que después de haber hecho el ejercicio policial, nos vamos a audiencia. Y en ese punto concluimos lo que acaba de suceder en la audiencia. Porque en qué caso tendría que yo señale un día y hora, una semana, 15 días o un mes después de haber escuchado al niño, sino que en ese momento me está pidiendo, incluso podría ser el auxilio correspondiente. Por lo tanto, dentro de esa participación, me dice: es que, literal, Gus, te quiero compartir que sí, he estado viviendo con mi papá, pero mi papá me golpea, con esas ciertas cosas, pues en ese momento, si quien tiene la guardia custodial provisional, subimos, controlamos la razón de lo dicho precisamente por el niño, y bajo el parámetro personal, condicional, sacas un poquito por unos de fundamentación, etc., de riesgo, me va a ayudar un poquito, y en ese momento, a toda vez que es una cautelar correspondiente, toda vez que no puede continuar, le hacemos modificación, y en ese momento está mamá. O está, si mamá también igual tiene un antecedente de violencia intrafamiliar de la cual tampoco puede estar, está sobre el apoyo. Por lo tanto, a través de su red de apoyo, podemos regresar a ese red de convivencia familiar y le damos precisamente cumplimos con el papel correspondiente y entregamos físicamente a esa persona. Hay veces que un niño quiere que dentro de la área donde se está haciendo la entrevista de ejercicio judicial esté esta persona. Se le explica a esta persona cómo tiene que estar. Por ejemplo, nuestro centro de convivencia familiar, vamos a colocar, es un área rectangular. Uno entra, toda esta parte, son los caballeros, tienen toda la parte para poder observar. Pero uno entra, y en esta esquina hay un cubo, un sillón, un asiento. Ya de ahí hay varios silloncitos, sillitas, mesas, etc. E incluso se le pregunta al niño: ¿en dónde te quieres sentar? ¿O en qué te quieres sentar? Para que tú eres encontramos más cómodo respecto del ejercicio que vamos a dar. Y de ahí nos sentamos todos. La persona que está acompañando se va a quedar en ese esquina. Y el niño va a estar a sus espaldas. ¿Por qué? Para precisamente no encontrarse condicionado o tenga algún tipo de comunicación personal que pueda viciar el ejercicio judicial. Claro, se le dice precisamente al niño. En la parte de atrás, mira, si quieres voltear, va a estar tu abuelita, va a estar tu tía, va a estar tu hermana, va a estar tu prima, y nadie le pedirá en un momento dado que lo acompañe, pero no va a poder participar. Va a estar ahí esta persona calladito, porque el diario que queremos escuchar es a ti. Y tú puedes decir todo lo que quieres, porque otro día tu abuelita, tu prima, también va a tener la oportunidad, pero ya te digo, ella no es para ti. Entonces tú ya le vas a dar las reglas correspondientes. Y
Claro, también el mecanismo ya más allá de la estabilidad es porque así no sale tampoco el personal familiar. Conforme la cámara, precisamente, únicamente está grabando lo que está sucediendo aquí y no la persona que se encuentra también dentro del apoyo. Entonces, aquí no vería ningún problema. Lo que sí me ha tocado son mujeres traen su juguete preferido e incluso se platican de su juguete preferido. El psicólogo me ha contado precisamente que este tipo de ejercicio que se llama de proyección o sustitución, en ese momento el niño platica respecto de su muñeco, pero está platicando respecto de él mismo. Y por lo tanto el psicólogo te va a ayudar precisamente a avanzar en ese momento. Siga platicando respecto de su muñeco, pero lo que está sacando es obtener información respecto de él mismo, ¿no? Bien. Y al contrario, lo que el niño en un momento dado quiera llegar. ¿Por qué? Una, no veo por qué le tengamos que llegar. Es la primera. Segunda, si te lo están pidiendo y te va a crear una condición muchísimo mejor para poder llevar a la decisión judicial, tiene que con la cuchara grande, ¿ok? Si le dices desde el inicio, no, a mí no puedes traer tu muñeco, ¿con qué confianza te va a decir precisamente algo que es de muchísimo mayor interés respecto de su persona? Bien. Bueno, por otro lado, la declaración de testimonio del niño y del adolescente debe llevarse a cabo en una diligencia seguida de forma de conversación y no en forma de interrogatorio o examen unilateral que permita precisamente una narrativa libre por parte de la infancia con base en toda la indagatoria. Ya lo sabemos, regla general, desde 2012 en el primer protocolo, para mantener los ejercicios judiciales no es interrogatorio, no son perfiles de carácter ni cerrado ni específico. Porque primero, el niño a través de su pensamiento abstracto no va a poder entender una respuesta categórica sí o no. O en un momento dado, a razón de la complejidad del propio, de la propia pregunta, muy probablemente te vas a encontrar otra cosa que no sea lo que realmente necesitamos saber. Por lo tanto, son prácticas o preguntas de carácter abierto y generales. No es como lo decíamos el otro día, preguntar de manera directa, ¿qué sientes al vivir con papá? Claro, no voy a responder eso. ¿Me puedes platicar precisamente cómo vives con papá? ¿Qué haces del día a día desde que se levanta hasta que te llegas a dormir? Y una vez que le hayas platicado todo esto, ¿y cómo? ¿Y qué sientes al respecto? Todo eso te hace ser feliz. Ya vas a hacer la cámara como lo he lado. La Escuela de Negocios de la Nación ha determinado que las mejores técnicas que pueden ser utilizadas para obtener la declaración de un testimonio de un niño y adolescente son las que han sido desarrolladas por la psicología del testimonio infantil a través de personas especialistas debidamente capacitadas para poder realizar investigación, entrevistas investigativas o cognitivas. Dichas entrevistas, si bien son propiamente pruebas especiales, tienen como objetivo facilitar el trabajo del Ministerio Público o la persona juzgadora, pues auxilian a que el niño y adolescente relaten lo sucedido y exterioricen la información que se necesita para el proceso. Ahora, ya vieron también el estándar que se requiere. Un centro de convivencia familiar es difícil que cumpla con esos estándares tan especializados, sino cumplen de carácter general. Por lo tanto, los centros de convivencia familiar comúnmente solamente ayudarán a los que dan de manera inicial. Y volvemos al punto, cargar esa prueba que corresponde a las partes. ¿Y por qué es reiterativo esta expresión? Porque quiero por viaje. En la audiencia inicial y sujeto la entrevista psicológica y la evaluación psicológica a través del centro de convivencia familiar. No, señora, el centro de convivencia familiar no está precisamente para eso. Da servicio, pero no es para hacer como pasa con su cliente. Háganse cargo de su pueblo. Es que no vamos a acabar en el centro de convivencia familiar de nosotros por hacer historia, no necesariamente. ¿Está usted pensando y creyendo que los peritos van a ser contradictorios? O en su caso, porque había nosotros necesitado a lo mejor 3 o 4 ejercicios periciales, ¿cuánto daño le haría precisamente
al niño. En vez de preocuparse, señor abogado, de que vamos a llegar a un periodo tercer de discordia, es decir, si estoy preocupado de que vamos a llegar a un juicio de juicio, cumpla con su parámetro constitucional y por lo tanto resuelve el conflicto antes de llegar a juicio. E introduzca medios alternativos de solución de controversia. Ahora es el parámetro constitucional, señor abogado. Porque si usted está pensando en que nosotros nos vamos a ir a juicio, me queda claro que usted está preparado para poder realizar las intenciones correspondientes y que papá y mamá, que ayudar a papá y mamá, que resuelvan su conflicto por ellos mismos. Y por lo tanto, el gobierno nacional nos establece parámetros de especialización y debido al mundo público. Y por lo tanto, entonces no está el acompañamiento necesario a papá o a mamá. Y por lo tanto, le requiere en este momento para que en la siguiente audiencia usted reflexione y reacomode su forma de comunicación, porque de lo contrario, voy a ver una necesidad de relegarlo de su función e incluso la revista de la gente del Ministerio Público. Bien. Y por lo tanto, esto quiere decir que en la primera fase de la entrevista debe permitirse a todo niño o niña adolescente realizar un relato libre de lo ocurrido. Y únicamente después de que haya concluido, se pueden introducir preguntas aclaratorias o extensivas, focalizadas y específicas para poder expandir y clarificar la información. Asimismo, las preguntas deben de ser de carácter adecuadas. Es decir, no deben ser de carácter sugestivas y deben ser lo más abiertas posible para poder orientar al niño o niña adolescente a dar respuestas a partir de sus propios recuerdos y no a partir de la información que se le esté dando a través de la propia pregunta. Este punto es importante recordar que, tal como lo señaló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso BRP, DFC, entre otros contra Nicaragua, en los casos de niños y adolescentes víctimas del delito, la persona profesional o psicóloga especializada es quien debe realizar las preguntas correspondientes, sin que exista la posibilidad de que la infancia o la adolescencia involucrada pueda ser interrogada de forma directa por el tribunal o las partes. Además, para la participación debe contemplarse el uso adecuado de materiales de apoyo para la situación de la niña y la adolescente. Además de todo esto, la observación general número 2 de la política que se debe crear un espacio para poder permitir destacar y abordar todas estas cuestiones que ellos mismos consideren pertinentes o importantes y de carácter adaptados, en el sentido que los ambientes mediante los cuales se van a realizar las entrevistas correspondientes y los métodos de trabajo deben adaptarse a sus capacidades, poniendo el tiempo y los recursos necesarios a la disposición de los niños y adolescentes para que tengan confianza y oportunidad para poder afrontar sus objetivos. Y por lo tanto, entonces tenemos que dar condiciones de lugar. Ahora bien, la entrevista debe desarrollarse de la manera posible en un lugar que no presente un ambiente hostil para los intereses de este niño y adolescente, y donde puedan sentir precisamente el respeto y la seguridad para poder expresar libremente sus opiniones. Es decir, las salas de entrevistas deberán representar un tono seguro y no intimidatorio, hostil, sensible y inadecuado, tal como lo estableció precisamente la Corte Interamericana en el caso Rosendo Cantú y otras contra México. Y al respecto es importante recordar que en el artículo 83, fracción 11ª de la Ley General de los Derechos de los Niños y Adolescentes, establece que las autoridades federales, estatales, municipales y otras alcaldías de la Ciudad de México que sustancien procedimientos constitucionales o de carácter administrativo o realicen cualquier otro acto de autoridad en el que se pueden involucrar los niños y adolescentes deberán designar espacios lúdicos de descanso y acción de los que se lleven a cabo los asuntos que deban intervenir. Por lo tanto, si tienen pensado únicamente adecuar su juzgado a áreas para poder recibir a su niño y adolescente, que haya corto de sus límites. Tienen que haber áreas especializadas, apartadas incluso de las áreas de los juzgados, e incluso donde los niños y adolescentes tienen que atravesar el área de oficinistas, de canógrafos, donde haya
policía, seguridad, debe ser especializada porque incluso eso es ayudar a bajar el estrés de la organización judicial. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en los casos, precisamente como establecimos de Rosendo Cantú y otra contra México, así como nuevamente el de RP, BCP o Nicaragua, y ha podido determinar precisamente que las T13 se lleven a cabo para recabar la declaración de niñas, adolescentes, víctimas de delito, se realicen en salas que otorguen un entorno seguro y no intimidatorio. Y en ese sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos resaltó que varios países han adoptado como buena práctica el uso de dispositivos especiales como la cámara de Gesell o circuitos cerrados de televisión para poder seguir la declaración de niños, niñas, adolescentes y minimizar cualquier error. Señor juez, yo no tengo cámara de Gesell, mis presupuestos del Tribunal Superior de Justicia, no necesariamente todas las cargas comúnmente, no alcanza para construir una cámara Gesell, igual es especializando para niños, niñas, adolescentes. ¿Qué podemos hacer? Circuito cerrado a través de protección de víctimas igual o de testigos protegidos. Nosotros podemos crear a través de nuestras áreas de tecnología de información y comunicación salas compartidas, donde en una sala se haya apartado únicamente para poder grabar a este o a este niño, y en la otra sala se esté llevando a cabo toda la audiencia correspondiente. También el comité ha recomendado que se debe de prestar atención a las salas del tribunal, así como a la vestimenta de las personas juzgadoras y abogados y la disponibilidad de pantallas de protección visual, en este caso como las salas de juez, y salas de espera preparadas. En su centro de convivencia familiar hay áreas específicas donde entran papá custodio, papá especializado en la guardia. En un momento dado, cuando entran, áreas específicas donde están los papás, áreas donde van con los niños, con las trabajadoras sociales y con los servicios correspondientes, áreas específicas para las cámaras GESE. Y en la cámara GESE, afuera del lugar, hay áreas especializadas para espera, incluso en las áreas de la lactancia. El día de la entrevista, no abogado, el juez lo organizado tampoco debe entrar en el combate con los zapatos. ¿Qué es lo mejor? Y de manera normal, como cuando en un momento dado, si uno es papá, la ponen como uno es papá. Lo cual, en ese momento, si bien no va con la autoridad del juez o del magistrado, también va a escuchar precisamente a un niño, vaya precisamente con esta narrativa visual, porque si no, ¿qué va a pasar el niño? Aparte de que es una persona extraña, lo ve entrar con una ropa a la cual no se encuentra acostumbrado a razón de su ámbito, de convivencia escolar, donde los niños ocupan ropa para poder expresar quiénes son. Pues se va a encontrar completamente una cosa distinta, lo que hay que tener es que la información vaya lo más amigable posible. A mí algo que me ha ayudado muchísimo, aparte de que si me gustó, como lo dije en la presentación, a mí me encantan muchísimo los cómics, las caricaturas, el anime, el manga. Actualmente los niños absorben como se todo eso. Yo estoy constantemente también en redes sociales, el abogado se en redes sociales, y por lo tanto vemos que esta tendencia, me ayudan a ver ahorita cuáles son las caricaturas más presentes, qué es lo que comúnmente los niños consumen, y por lo tanto de repente ves llegar a este niño con la playera de este personaje favorito, tú sabes de qué trata, de ahí agarrarle para poder darle la confianza. Y en este caso, supongamos otra categoría popular, conceptos de Kikis, una película de los años 80, los Thundercats, totales creadores de la película, los niños se van a volver diálogos nuevamente por los Thundercats, y van a ser estos personajes, y muy probablemente van a traer su espada de igualse del Nintendo, no, van a traer su playera de los Thundercats. Platica, tu plática va a empezar a decir eso, desde ahí ganas de la defensa del niño. A mí también me gustan los Thundercats, mi personaje favorito es tal. Y si le compartes desde ahí que tú tienes la información, él va a empezar ese tipo de que sí sabes de lo que estamos hablando, por lo tanto creas un empatía, un vínculo de algo que en un momento dado viene que puede compartir su caricatura favorita. Y si creas ese vínculo desde ese momento que te pueda compartir sobre su caricatura favorita, tienes la vergüenza de la misa, porque es probablemente que te comparta otra cosa
muchísimo más sensible que le corresponde a él. Bien, una buena práctica de espacios con condiciones adecuadas para el desarrollo de ejercicios de la vida de adolescentes se instala precisamente a partir de los espacios y organizaciones procedimentales necesarias en las cuales se desarrolla precisamente todo el ejercicio. Ahora, personas que pueden asistir a la emergencia. Respecto de las personas involucradas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha determinado que además de estar presente la persona juzgadora o encargada de tomar la declaración de la niña adolescente, del propio niño adolescente, deben de asistir primero la persona especialista en temas de infancia. O sea, eso sí o sí, es un checklist. Al momento en que venga la determinación correspondiente para poder preparar el desahogo de ejercicio utilizado por un niño adolescente, la autoridad judicial de primera instancia o de segunda instancia debe de prever que se tomen todas estas personas, porque de ahí se puede establecer también cuál va a ser su actividad en su carga en ese ejercicio judicial. Por lo tanto, la persona que se especializa en infancia y adolescente. Segundo, quien sea su representante siempre y cuando esto no represente un conflicto de intereses en el que pueda influir para alterar el comportamiento o estabilidad emocional al momento del ejercicio judicial. En este caso, si no puede entonces papá o mamá, es preferible que se encuentre una persona de su círculo o su red de apoyo familiar, en la cual evidentemente tenga confianza. No vas a mandar a una precisamente a un momento dado su abuelita paterna cuando llegue el niño precisamente separado de la niña materna por 10 años. Y por eso estamos dentro de un juicio de necesidades convivencias, ¿verdad? Y en su caso, si así lo solicita el niño adolescente, una persona de su confianza, que puede ser otro integrante de su familia, una persona cuidadora, una trabajadora social, un profesor, una profesora, etc. En un momento dado, alguien que sea ajeno y objetivo al propio ejercicio y conflicto, para que en un momento dado también pueda compartir ciertas cosas que en un momento dado pueden ser de interés para poder resolver. En cuanto a la persona especialista en temas de infancia, puede ser precisamente el psiquiatra, el psicólogo, en el cual es previamente se haya reunido con la persona juzgadora. Y eso será de utilidad tanto para la persona juzgadora como para que el niño adolescente pueda sentir menos ansiedad y estrés. Y en este caso, para que la persona especialista pueda tomar precisamente las medidas necesarias para la probable contención en caso de que sea necesario y se puede llevar a cabo de manera voluntaria el ejercicio. Asimismo, es necesario que lo más recomendable para todo niño y adolescente se encuentre en un espacio físico común únicamente con la persona especialista para poder llevar a cabo este ejercicio. La Corte Interamericana de Derechos Humanos agregaba incluso el uso de dispositivos especiales, como dijimos acá, marqueses, cerrados, entre otros. De ahí pasamos a la crisis de la audiencia, que en un momento dado no debe de ser realizada la audiencia a través de videograbaciones correspondientes. ¿Y esto por qué? Para poder minimizar en un momento dado las participaciones posteriores del niño y adolescente en el momento de una segunda instancia, a través de una implementación de carácter voluntario o incluso a de carácter voluntario como procedimiento, ¿no? Lo establecido así los parámetros constitucionales y convencionales en la no tenemos mucho que comunicar. Como conclusión respecto de esta parte, las personas juzgadoras deben atender lineamientos concretos en los casos en que se desarrolla una prueba o diligencia, en la cual involucre participación directa de niños, niñas y adolescentes, y dichas causas se resuelven precisamente con lo que olvidé a continuación. Primero, tomar las medidas necesarias para poder evitar, en la medida de lo posible, una revictimización de la que implica precisamente participar en un proceso judicial de cualquier materia y en cualquier instancia. Segundo, poder garantizar la participación del niño y adolescente sin que su edad biológica sea un impedimento para poder recabar su opinión o testimonio. Considerar la conveniencia de ordenar una evaluación psicológica del niño y adolescente a modo de preparación para la entrevista formal. Llegar a garantizar, como ha sido una persona especialista,
que la participación del niño adolescente sea de carácter voluntario, juntar con toda la diligencia profesional especializada que facilite la comunicación del niño y adolescente y las personas jugadoras durante su participación. Reunirse con la persona especialista que ha preparado a la infancia o adolescencia involucrada para poder aclarar los objetivos y términos de la entrevista. E inmediatamente antes de la entrevista, transmitir al niño o niña adolescente la naturaleza y el propósito de la diligencia, por lo menos mismo del por qué se encuentra ahí presente, y que tiene la libertad de expresarse sin temor alguno y otorgar la confianza correspondiente y el mensaje del valor que se le dará precisamente a su dicho. Y no solamente el valor de su dicho, sino el valor también de este niño y adolescente de haber sido, de haberse presentado. Comúnmente un adulto se encuentra obligado a presentarse ante una autoridad policial. E incluso es realmente el respeto de su presentación. Al niño, finalmente el papá o la mamá le dijeron. Y para poder decir al papá y a la mamá si voy, es una verdad. Por lo tanto, se debe reconocer al niño en ese momento. En ese momento, debe reconocer que es un niño muy valiente. Porque con esta valentía que has demostrado lo que acabas de compartirme todo esto, no solamente te voy a poder ayudar a ti, sino en un momento dado, todo lo que vamos a aprender de ti me va a ayudar también para ayudar a los niños, niñas y adolescentes. Por lo tanto, el día de hoy, no solamente ha sido él mi familia, sino ha sido él para otros niños, niñas y adolescentes. El mismo, que esta actividad no era para hacerse sentir mal, sino al contrario, para hacerse sentir muchísimo mejor para él y otras infancias y adolescentes. Las áreas de proceso de vista deberán representar un entorno seguro y no intimidatorio o inaccesible e inadecuado. Contemplar el uso adecuado de materiales de apoyo para la expresión del niño y adolescente, registrar de manera íntegra la diligencia en la que participará directamente el niño y adolescente con el fin de evitar la organización correspondiente y tener todo el material disponible para las demás partes. Y decirle precisamente, recordemos que a los niños, al ser niños, la lealtad y la verdad les son todos. Son todo. Recordemos que sus valores son más puros y naturales que los del adulto. Y por eso a veces su maldad también parece más natural, más natural, ¿verdad? Pero bueno, en esos casos se debe decir, no se puede escribir, y por eso les enseña. En ese momento todo lo que vamos a platicar está siendo grabado. De todo lo que está siendo grabado, va a salir un disco. Oye, tú conoces por qué. Ya los niños ya no conocen los DVDs, ¿no? Pero por lo menos haces un ejercicio comparativo de algo que ellos conozcan y no para que quede guardado algo, ¿no? Y esto yo lo voy a tener a mi resguardo y lo voy a repetir como si fuera un tesoro. Incluso yo tenía precisamente un cofrecito donde yo guardaba precisamente mis discos. Porque hubo 2 o 3 niños que solicitaron precisamente ir a visitar para ver si efectivamente los tenían o no guardados. Y de la primera vez que lo pidieron, ya que yo dije que los iba a guardar, ¿no? Obviamente tenemos el secreto del juzgado. El secreto del juzgado los niños no lo dan de ver, eso es el secreto del juzgado. Para ellos, si estamos diciendo que su declaración es muy importante, tiene valor y es como si fuera un tesoro, lo mismo que deben encontrar precisamente es tesoro. Y por lo tanto, cuando vuelva a visitar, ya ves que no es precisamente que junto con otros niños tú estás guardando su declaración. Realmente ellos entonces siguen confiando en ti, de lo que te dijeron, se va a quedar aquí y fue un ejercicio precisamente que los estuvieron presentes. Y en ese caso, respetar en todo momento el derecho a la privacidad y intimidad de un niño adolescente respecto a sus propias declaraciones, llevar a cabo las diligencias en las que participen en el proceso de confidencialidad. Y claro, en el momento en que tú estás diciendo que en esto va a salir distinto o va a quedar grabado lo que nosotros digamos, y que es un derecho que no se lo digamos a papá y a mamá. Sin embargo, es muy probablemente que otras autoridades se vayan a ver. Por lo tanto,
otras actividades que te quieran ayudar precisamente para que tú estés mejor. Y en estos casos, Gus, ¿quieres que se los podamos enseñar? Claro, nosotros ya trabajamos bastante para que sus respuestas sean. Sí, exacto. Bien. Enseñan también algoritmos, funciones de inteligencia, estás ocupados, algo de que se hace. Nuevamente, las historias de los diapositivas pueden estar grabadas de todos modos en la máquina del instituto, se les va a hacer. Continuamos con los trabajos de las personas ciudadanas. Bien. Antes lo usamos así convertidos, pero ya le seguimos. ¿Sí convertidos? Ya está. Ok, muy bien. Ok, bueno, no hay ningún problema. Bueno, yo también iba a empezar 5 minutos para que también va a posibilidad de entrevistas. Mañana. Y nada más tenemos una hora. Creo que nada tiene que pasar.
Pues literal, ya pasaron los poquitos, váyanse sentando un poquito. Bien, los deberes probatorios. En este caso, debemos hacer hincapié precisamente en la obligación en la que las autoridades deben de tomar todas las medidas necesarias para que los niños, niñas y adolescentes se encuentren en un plano de igualdad con las personas adultas en cuanto al acceso a la justicia. Y por lo tanto, ahorita estudiaremos la posibilidad de recabar de manera anticipada el testimonio de un niño o niña adolescente en atención a la observación de sus dichos y con el objetivo de evitar una revictimización por el daño que pueda generar y encontrarse en un largo tiempo bajo situaciones de estrés. Además, ya concretamente en materia probatoria, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido diversos deberes para las personas juzgadoras. El primero de ellos es allegarse de todo el material probatorio que tenga a su alcance, inclusive con el deber de solicitarlo de manera oficiosa, lo platicamos en la clase anterior. Atender a todos los hechos que incidan en la esfera de un niño adolescente. En este caso, análisis de contexto, ya sea que formen parte de la IPS o vayan surgiendo durante el procedimiento. Valorar todo el material probatorio que está integrado en autos, aun cuando vaya más allá de la ley planteada en la demanda o se haya desahogado en otras instancias. Y en este caso, encontramos la participada. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que debe de evitarse la práctica desconsiderada en el ejercicio del derecho a la participación, a razón de lo que ya practicamos el derecho de libre intervención. Y esto toma particular relevancia cuando niños y niñas se encuentran en sus primeros años de vida, en los casos que hayan sido víctimas de ciertos delitos, tales como abusos sexuales, violencia u otras formas de maltrato. Además, se debe de evitar utilizar a niños y adolescentes en más ocasiones de las necesarias. Y esto tiene como objetivo evitar en la mayor medida pues, la revictimización o un impacto traumático para la infancia o la adolescencia que se encuentra involucrada. En dicha lógica, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que aun cuando la participación del niño o niña adolescente es considerada parte del material probatorio, debe evitarse en todo momento la revictimización de la infancia y la adolescencia involucrada, por lo que se debe precisamente limitar las diligencias y actuaciones en donde su participación se estime estrictamente necesaria. Y se evitará la presencia de interacción junto con el agresor de las diligencias que siguen ordenando. Y pensar en tener la dinámica correspondiente de la persona que está señalando, que evidentemente es la fuente de la agresión. La Suprema Corte ha sostenido que evitar la participación innecesaria o ociosa con un niño presente en el proceso procura precisamente prescindir de su propia presencia, cuando la naturaleza lo permita desarrollar. Y de este tipo de prueba, precisamente, por los correspondientes para el desahogo de la audiencia de juicio. Además, se registra de su totalidad. En atención a lo que se ha estudiado precisamente hasta el momento, respecto de características físicas, cognitivas y emocionales de todo el niño, el desahogo de su propio testimonio por medio de prueba anticipada se propone como una guía posible para poder preservar su testimonio lo más cercano al momento del evento o de lo que haya sucedido, lo que disminuye el riesgo de los contaminación. Lo decíamos la vez pasada, si introducimos precisamente, si se introdujo un ejercicio especial con un adolescente, no se lo pasa a adaptar hasta la siguiente semana en 15 días, tiene que ser de manera inmediata, toda vez que lo que nos vaya a compartir, pues precisamente esté lo más fresco posible respecto de su pensamiento abstracto, vocación o memoria. Y con base a lo que precisamente en los casos en que los niños y niñas adolescentes sean víctimas o testigos de un delito,
las personas juzgadoras podrían ordenar el desahogo de su testimonio como prueba anticipada, cuando la determinación sea idónea para poder cumplir con los siguientes objetivos. Primero, garantizar la participación de la infancia o adolescencia en los procesos que involucren directa o indirectamente niños, niñas o adolescentes. Preservar el testimonio con la mayor prontitud posible y evitar de esta forma el paso del tiempo para que se afecte la información que pueda ser dada por un adolescente. Y el segundo, proteger a todo niño y adolescente contra la revictimización generada de un proceso judicial. Y por lo tanto hay tres deberes esenciales para toda autoridad judicial. La prueba anticipada en tal pega del testimonio como lo acabamos de ver, el deber de recabar pruebas de oficio cuando sean necesarias para proteger los derechos y el juzgar con base en evidencia. Y en este caso, sobre el deber de recabar pruebas de oficio, la Suprema Corte ha requerido precisamente la facultad de llegarse de todos los dones necesarios para poder resolver la controversia, y que esta forma parte de la obligación de suplir la deficiencia de la queja en caso de que se involucre en una sentencia. Ojo, lo mismo es la Suprema Corte, la deficiencia, no la omisión de la solicitud. Por otro lado, la Suprema Corte también ha resuelto que la facultad de ordenar pruebas y evidencias para mejor proveer supone ordenar la práctica, repetición o adaptación de cualquier diligencia probatoria que se estime conveniente e indispensable para poder investigar todo lo que sea necesario en relación a los hechos y dar una sentencia que realmente se tenga la convicción de que lo que resuelve es lo más favorable al desarrollo social y físico de la comunidad adolescente. Y de esta forma, precisamente, continuamos con el siguiente, que es juzgar con base en evidencia. La Suprema Corte ha establecido que en caso de que se argumente que el niño y adolescente pueden cumplir por el simplemente hecho de que uno de los progenitores pertenece a una categoría sospechosa, como identidad, orientación sexogenérica, discapacidad o salud, entre otras, la persona juzgadora tiene la obligación de aplicar justicia reforzada y poder en un momento dado resolver a partir de evidencia técnica o científica, no en prejuicios, estigmatizaciones o consideraciones generalizadas sobre características de los ambos progenitores. Cuando se presume precisamente asuntos de esta naturaleza, la resolución del planteamiento implica evaluar la decisión judicial no solo a la luz del principio del interés superior de la niñez, sino también a la luz del principio de igualdad y no discriminación. En este sentido, una determinación que se base en exclusiones dadas o estereotipadas sobre la capacidad y unidad parental para poder garantizar o promover el bienestar y desarrollo del niño y adolescente no protege el derecho de la infancia. Y por ello, la persona juzgadora deberá demostrar que las circunstancias en las que uno de los progenitores encuadra un supuesto del artículo primero constitucional hace más probable que el niño y adolescente involucrado se encuentre mejor bajo el cuidado exclusivo de otro. En estos asuntos se debe precisamente analizar las decisiones judiciales que estuvieron basadas en una categoría protegida que caracteriza al progenitor y, de ser así, sin dicha diferencia de trato diferenciado constituyó discriminación. Ese deber incluso se aplicó en la parte de revisión 26-18-2003 y es aplicado precisamente al día a día para poder proponer o realizar ejercicios de discriminación o igualdad en el proceso. Como tales, ejemplo, en algún punto de la dinámica del diálogo judicial, el abogado interpone ciertos argumentos y todos estos argumentos entre los cuales refieren que a razón precisamente de que mamá se dedica a un trabajo nocturno, en específico sexo servicio, refiere precisamente que no se enfrenta con una reducción para poder en el lado quedar aquí. Y no lo realiza únicamente este tema en su audiencia de repetición de demanda, sino incluso en esta audiencia de repetición. Y por lo tanto, la autoridad judicial, en este caso del servidor, pues le pone un
nada más. Toda vez que los argumentos estereotipados por el hecho de que dedicarse precisamente a un trabajo digno que es el sexo servicio, por sí mismo concluye que es una persona que no tiene la capacidad para correspondiente para cuidar a su hijo. Y le hago las apreciaciones correspondientes a la abogada, no al papá, al abogado, que es el que no se está comiendo, para que tenga ese tipo de discurso correspondiente, pues lo que está ocasionando es estereotipo y prejuicio a razón de su trabajo. En este caso, no solamente eso, sino su narrativa incluye un micromachismo e incluso un machismo. Y por lo tanto, de continuar con esa narrativa, va a haber una gran necesidad, porque yo creo mucho. Todos los acontecimientos correspondientes recordemos actualmente que nosotros como autoridades judiciales, de cualquier nivel, desde el canónico, presidente del magistrado, tenemos la obligación de proteger derechos humanos. Por lo tanto, en este diálogo judicial, si encontramos que alguien a través de su narrativa se encuentra limitando derechos humanos, ya sea por discursos de odio, juicios perspectivos, tenemos que precisamente tenerlos. Muy bien. Ahora bien, valoración del material probatorio con perspectiva de la infancia. Bueno, una vez pensando que vamos a tener los elementos de beneficio durante el proceso, las personas juzgadoras tienen posibilidad de realizar una valoración de los medios de prueba. Esta actividad implica establecer la conexión entre los medios de prueba y la verdad o falsedad de los enunciados sobre los hechos científicos. Y en este caso, la valoración integral del material probatorio. En este caso, la persona juzgadora debe en todo momento de su ejercicio judicial, primero buscar la material, flexibilizar reglas procesales cuando sea necesario, evitar cargas desproporcionadas, garantizar la libertad procesal y prevenir la criminalización. Y en este caso, lo mismo que decíamos en la clase anterior, en estas nuevas divisiones de impartición de justicia, es mejor juez aquel que es un juez activo y no admite determinaciones desde su pasividad. Por lo tanto, es compromiso del juez proteger derechos humanos y, por lo tanto, realizar una proactividad judicial. Claro, esta proactividad judicial también va a ser encuentra completamente estudiada a través de la tesis y el deber establecido en el titulado el conflicto entre Sila y Carabas, ¿no? Recordemos que en la Odisea, en la travesía del Odiseo, se encuentra con un dilema o un conflicto para poder llegar a Italia, ¿no? De un lado, en uno de los pasos llega el monstruo Sila, que es un monstruo con 7 cabezas que vive en una cueva. Y del otro lado tiene al monstruo Hades, que es un remolino que hace de los árboles los barcos. Forzosamente, para poder regresar a Ítaca, tenía que pasar por ese estrecho, y por lo tanto los navíos tenían que pasar forzosamente a través de estos dos monstruos. Esto pasa en la actividad judicial pasiva y activa. Tenemos que decidir precisamente un tipo de actividad judicial o ante la sala de audiencia. ¿Cuál es nuestra decisión? Nosotros en un momento dado, para poder ganar respecto de dicha actividad, tenemos que llegar a ofrecer alguna otra. Y en este caso, la proactividad que requiere en un momento dado sacrificar la fundamentación y motivación en el diálogo. Ahora sí, el diálogo tenemos hasta este momento. Solamente emitir el fundamento legal y mínima motivación correspondiente porque por sí mismo la norma no las establece. Y por lo tanto, nosotros nos encontramos cómodos dentro de esta esfera de la seguridad porque sabemos que nuestro fundamento legal nos es suficiente para poder, en un momento dado, emitir esta determinación correspondiente. Pero no nos permite ir más allá de para proteger los derechos humanos, sino nos queda ahí y por tanto no es pasivo respecto de ello. Asegura que su determinación va a ser debidamente fundada y motivada y por lo tanto minimiza el riesgo que a través del determinación ordinaria o extraordinaria le revoque la su determinación. Y es válido, sin embargo, no protege los derechos humanos. Pero si es un juez activo que defiende derechos humanos, la fundamentación de la motivación
tiene que ser alta, no mínima como la otra, pero esta fundamentación y motivación, al ser experimental, muy probablemente no fundamenten el motivo de manera correcta y por lo tanto suma o se lleva a nivel de riesgo que a través de un medio de información ordinario se revoque su determinación. Las dos actividades judiciales o argumentativas en el sistema de legalidad son válidas. Aquí es qué tipo de actividad ustedes van a decidir actuar en su sala de audiencias, pasiva o activa. En lo particular, el mismo paper responde, evidentemente tiene que ser de carácter activo. No hay que ponerle miedo a la fundamentación y la motivación como debe entenderse actualmente. Y por lo tanto, lo que necesitan los jueces es subir sus niveles de fundamentación y motivación, es decir, tener conocimientos de la argumentación jurídica para poder proteger esta parte y que sus determinaciones no sean revocadas. O incluso tomar el papel de autoridad judicial correspondiente y si en algún punto el litigante cree que estamos mal de hacer esa determinación, defender esa determinación, litigando a través del medio ordinario o extraordinario. Bien. Muy bien. Y en este caso, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que en atención al interés superior de la infancia, las personas juzgadoras deben realizar una valoración individual y conjunta de todo material probatorio que se derive dentro del propio proceso. En ese sentido, no puede resolverse la controversia sin valorar en su integridad las evidencias existentes, simplemente porque no fueran planteadas dentro de la ley. En el sistema de oralidad hay un principio que de hecho ya tenemos este principio procesal, que se llamaba el de, se dan para ustedes que todo lo que se encuentra dentro del expediente puede ser utilizado por la autoridad judicial para poder identificar la solución. O sea que lo haya establecido o no como bueno. Este principio procesal se llama el de, ¿quién se acuerda? Debería generar el proceso. ¿Vale? No, el de responsabilidad es un principio procesal mediante la cual la autoridad judicial debe de atender todos y cada uno de los puntos de los cuales se sustenta, ya sea la acción, la prevención, la excepción o el objeto de defensa, o del otro lado, la causa o objeto del delito o la causa de defensa. ¿Vale? La actuación judicial, no, ese mecanismo para todas las cargas de la actividad judicial. Ese ejercicio es argumentativo y ese ejercicio es de retórica judicial. En este caso, es una técnica o mecanismo de interpretación o integración judicial. En este caso, respecto de lo que nosotros ya reconocimos previamente, la máxima de la experiencia me lleva a concluir que esto se debería de ser de la misma forma. Es una forma de argumentación. Este principio procesal se llama de adquisición procesal, bien, en la cual la autoridad judicial, aunque la prueba no haya ofrecido la parte correspondiente, si de ahí se deriva algo con el cual a mí no sirve para poder emitir la determinación y hacer el control nacional judicial, lo puedo ocupar, aunque no lo haya ofrecido la parte, es que el señor juez que vía la utilizó la prueba de mi contrario para poder concluir que yo no tenía razón cuando yo no ofrecí esa prueba. No, pues el principio procesal, el principio procesal, o la fe de los que yo la hago. Muy bien. Pero actualmente se sube el nivel, porque dejamos el sistema tradicional a un sistema de oralidad. Y en el sistema de oralidad, las audiencias tienen como objetivo principal el proporcionar información clara y veraz. Y esa información no le pertenece a la parte. ¿A quién le pertenece? ¿O a quién creen que le pertenece? En una audiencia. Por ejemplo, estamos en un ejercicio de debate. Y todo lo que están diciendo ya está generado por la parte material.
está siendo recabada a través de los sentidos del juez. Y por lo tanto, toda esta información, ¿a quién le corresponde? ¿A quién le pertenece? ¿A las partes o al juez? Ninguna de las cosas, al proceso o al juicio. Exacto. Y por lo tanto, cualquiera puede ocupar esa información para poder realizar el control judicial correspondiente, ya sea para poder concluir a través de alegatos o para poder realizar el control nacional judicial o obviamente la resolución respectiva. Bien. Y por lo tanto, estamos viendo que si las personas juzgadoras tienen la capacidad de llegarse del juicio de todo el material probatorio necesario por mayoría de razón, debe valorar aquel que se encuentre quejando en daños, lo que acabamos de decir, aun cuando vaya más allá de la planteada. Es decir, si en algún punto, en un ejercicio de guardia de custodia, lo están compartiendo una red flag, mamá o papá, sobre cuestiones de violencia vicaria o violencia intrafamiliar, y aunque la violencia intrafamiliar no sea parte de la ley, sino un elemento para poder emitir cautelares, uno debe de emitir las determinaciones correspondientes. Y eso sería exhaustividad, porque si no, estamos esperando desprotegido a una de las partes del proceso. Y por lo tanto, toda la información que es necesaria, incluso la que no me fue proporcionada. Y por lo tanto, si se fijan, por eso el Código Nacional le da facultades al Poder Judicial de poder revisar qué preguntas al momento de la audiencia. Oiga, doña señora, su abogado le proporcionó un dato muy interesante y me dijo que previamente usted había realizado una acercamiento con el Ministerio Público porque vivió un evento de violencia. Sin ser revictimizante, ¿eso es correcto? Sí, me responde. Oiga, doña señora, ya de allí comienza a realizar algunas preguntas que conforme por lo menos nosotros tenemos nuestro protocolo para actuar precisamente en situaciones de riesgo, nosotros vamos a realizar un cuestionario para poder evaluar el riesgo correspondiente y determinar desde la audiencia inicial si doña señora o señor se encuentra en riesgo de seguir viviendo violencia. Y si sí, el checklist me lleva a que sí, yo tengo que atender sí o no, porque ya no hicieron de conocimiento a pesar de tener a mí y por lo tanto tengo que actuar. Y en este caso, de las reglas generales en materia probatoria relacionadas con el interés superior de la infancia cobran bastante relevancia, por ejemplo, en el amparo directo de revisión 2737-2018, que derivó de una demanda de suspensión de la falta de potestad y de guardia de custodia por el impedimento injustificado de la madre en el ejercicio de derechos de estas convivencias respecto de su hijo. Como antecedente relevante de esta resolución, se encuentra un juicio diverso de pérdida de la parte de potestad entre que ambas partes desistieron de las acciones entabladas en ese juicio de procedimiento. Y al respecto, vale la pena recordar que una de las consecuencias de la figura del desistimiento de la acción es que las partes se encuentran impedidas para debatir nuevamente lo alegado. ¿Verdad? Bien. En este caso, la Suprema Corte Constitucional determinó que en asuntos que involucren derechos de niños y niñas adolescentes, las personas juzgadoras deben de tomar en cuenta todo el material probatorio que tengan a su alcance, atendiendo a todos los hechos de la litis o vayan surgiendo durante el procedimiento en un sistema de unidad conforme vayan produciéndose a través de las audiencias que se vayan celebrando. Y ahí incluye, porque muchas veces el abogado que no conoce el sistema de audiencias, ese señor juez, eso no lo puede introducir, estamos en una audiencia de contestación de demanda. Y lo que se está introduciendo aquí es información a través de los ejercicios de demanda, contestación, preparación probatoria, desahogo probatorio y alegatos, para final, toda la información relevante es la de un sistema de audiencias. Incluso si ya no hay ejercicio de debate de contestación de demanda, y si la parte contraria quiere controlar una medida cautelar, tengo aquí las partes de exigencia para luchar adelante. Su audiencia es oro. Bien, y rescatar sus audiencias. Y por tanto, lo que la Suprema Corte de la Nación es excepcionar los hechos que se tienen para iniciar la otra demanda de la cual se desistieron. Y por lo tanto, habla la información correspondiente
y sirve precisamente para poder emitir las determinaciones correspondientes de guardia y custodia, aunque ese proceso haya acabado en un desistimiento respectivo. La valoración de la mayor testimonio precisamente del niño ya adolescente. Bien. Y dentro de esa relación integral del material probatorio, por supuesto, cobra mayor relevancia particular la opinión o testimonio desarrollado por un niño y adolescente, involucrado en el proceso. Y en concordancia del interior, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que no basta con escuchar a la infancia o a la adolescencia, sino que sus opiniones deben tomarse en consideración de manera seria a partir de que sean capaces de formarse un juicio propio, lo que requiere que dichas opiniones sean evaluadas mediante un examen caso por caso. Y en este caso, todo el material convencional y constitucional nos ha llevado precisamente a que debe tomarse edad, madurez, autonomía progresiva, contexto, espontaneidad y la coherencia. ¿Qué quiere decir cada uno de estos? Bueno, la edad, solamente la etapa cronológica, la edad que después está viviendo en un adolescente. La madurez, a través del equipo especializado, podemos encontrar que efectivamente a partir de esta edad cronológica es adecuada a su edad mental para poderse realizarse un juicio propio o saber de qué trata ese ejercicio judicial. Todo se ve reflejado a través de esta autonomía progresiva. No es lo mismo hablar con un niño que salió del universo de esta misma problemática a sus 6 años que a sus 8 años o a sus 12 años. El contexto no es lo mismo platicar en un contexto donde se encuentra precisamente una familia extensa con papás separados a un contexto donde aún están con papás separados las familias precisamente protogénicos y correspondientes. Incluso probablemente el conflicto no fue a razón de la relación familiar, sino de la relación de un lado económica. Contextos sociales, contextos económicos, contextos étnicos, contextos de vulnerabilidad, contextos LGBT, contextos OXIEX, contextos de refugiados, de desplazados, etc. La espontaneidad, la coherencia. ¿Qué tanto lo que nos está platicando el niño pareciera ser que si es espontáneo, de acuerdo con los ejercicios de memoria, de evocación, y cuál es el momento dado? Son inducidos o son a razón de una alienación parental, ¿no? La Suprema Corte ha establecido que la alienación parental no existe jurídicamente, es solamente un concepto que después los psicólogos a través de cierta corriente han establecido, ¿no? Incluso la Suprema Corte ha establecido un concepto mejor de la alienación parental, que es la manipulación parental, que así lo establece la mayoría de sus jurisprudencias y precedentes judiciales. Y por tanto, las jurisdicciones tienen que ir precisamente a eso. Tu auxiliar especializado respecto de lo que me acaba de platicar el niño, ¿consideras que fue espontáneo o fue ya realizado bajo un ejercicio de práctica? Como X persona. Es fue espontáneo, ¿no? Incluso por esa razón, no fue espontáneo, sino ya fue exactamente aleccionado a razón de eso. Podría creerse que efectivamente fue espontáneo, sin embargo, las evocaciones y las menciones respecto de todo esto, queda claro que este niño se encuentra en eso, o su papá, o su mamá, o su papá, lo ha obligado a ese ingreso dentro de ese propio conflicto de adultos, y por lo tanto, la edad que tiene es la de los propios adultos y no la de decisión propia. Evidentemente de la coherencia, pero también igual las etapas vitales económicas que tiene el niño y sus propias particularidades de vulnerabilidad, si se trata de un niño que tiene una discapacidad. Evidentemente, este tipo de coherencia se estudiará, se analizará de distinta forma. Pero si el niño está practicando en un momento dado o que tú sabes circunstancias que no ha tenido convivencia con su papá desde hace 3 años, y el niño me está diciendo precisamente que en la Navidad pasada tuvo convivencia con su papá, queda claro que su esfera cronológica no se encuentra adecuada respecto a lo que nos está platicando, porque él cree que fue en la Navidad pasada. Sin embargo, a razón de su pensamiento abstracto, fue hace 3 años. Los especialistas deben poder entender que aunque te hayan dicho que la Navidad pasada
fue lo que él está compartiendo, debemos entender que fue hace 3 años. Porque muchos abogados o los papás y mamás dicen, es que el niño está mintiendo porque la realidad pasada nunca estuvo con papá. Debemos entender que para él su pensamiento, para él la realidad hace 3 años, para él su cabecita ocurrió apenas en una vida pasada. ¿Bien? Y por eso luego Jesús dice que hay una mentira, hay una manipulación o una falta de credibilidad por razón de la edad. Esa es la primera. La excepción es que efectivamente hay una manipulación en un momento dado por parte de algunos de los progenitores. Y por lo tanto, la edad no determina la credibilidad, determina la forma en que debe valorarse el testimonio, incluso cómo crear los mecanismos para nosotros hacernos ese testimonio. Bien. Y por lo tanto, precisamente por cuanto hace la valoración probatoria en casos que involucren infancia y adolescencia, las personas jugadoras debemos observar sí o sí todos los hechos que afecten la esfera de los niños y las adolescentes, sin importar que formen parte de la litis o no, o surjan dentro de un procedimiento. Se debe valorar todo el material probatorio integrado en autos, aun cuando vaya más allá de la propia planteada o se haya desahogado en los procesos o instancias. Este último debe de tomarse como de carácter inicial. Claro, seguimos nuevamente a razón de lo que es la información que se busca, obviamente las reglas generales de las pruebas. Para la valoración debe establecerse la credibilidad de cada una de las pruebas de manera individual y después analizar todas las pruebas en su conjunto. El alcance de figuras procesales debe ponderarse dentro del interés superior de la infancia, de tal manera que no sean utilizados como barreras o trabas para poder resolver lo que sea mejor para ese niño o niña adolescente. Finalmente, tomar en cuenta la opinión del niño y adolescente no significa que aquella debe de acatarse de manera indefectible o es que va a tomar la decisión. No hay relevo de la autoridad judicial. Lo único que se está tomando es la opinión y que conforme a las circunstancias que se encuentran dentro del caso en concreto, saber cómo introducir esa opinión para que en auxilio de otras pruebas nosotros podamos sentir la determinación. El niño debe de saber precisamente las situaciones judiciales que no está en él tomar las decisiones de su conflicto. Imagínense el peso que tiene precisamente el niño en tomar algo de lo cual los papás deberían de tomar, que es resolver su conflicto de su responsabilidad parental. E incluso el juez es la última razón para la resolución de un conflicto familiar. Lo que comúnmente dentro de esos órganos judiciales es tener cuenta a papá y mamá. Yo comúnmente es lo que les llevo a seguir invitando, porque todas mis audiencias invito a la resolución de un conflicto bajo mecanismos alternativos de solución controversias, a través de una conciliación, una mediación, una convenio, una reforma. Y se les dice precisamente, están ustedes, papá, mamá, háganse cargo de su carga parental. No está en el Estado ni en mí, que no soy de su familia, de su sangre, no vivo en su misma vecindad, en su misma calle, en resolver algo que a ustedes les corresponde. Porque muy probablemente, si ustedes no resuelven su conflicto con ustedes mismos y asumen la potestad que directamente tienen ustedes y se sumados al juicio y dentro del desahogo de pruebas y de toda la información, como lo acabamos de decir, no le pertenece a las partes, sino todo el juicio y el juicio del niño, a algunos de ustedes no les va a gustar la resolución, o incluso a ambos no les va a gustar la resolución, y si dentro del procedimiento descubrimos que tanto papá como mamá, a razón en este momento, no son idóneos para poder ostentar guardia y tutela de su niño, me voy a ver la penosa necesidad de institucionalizarlo o buscar otra persona donde mientras que ustedes les enseñan probablemente a ser buenos padres, de ser mejores padres, ser mejores padres, y nada más. El niño tendrá que ser niño como las personas, ¿no? Muy bien. Para eso en caso de manipulación, casos de manipulación. Pero nos vamos a estándares laboratorios que también vamos a ver. Bien. Finalmente, los criterios para poder apreciar la credibilidad
credibilidad de la declaración de niño y adolescente no deben ser los mismos utilizados para poder evaluar la credibilidad del testimonio de una persona adulta. Desde ahí vamos nosotros comenzando a cambiar el paradigma de cómo en un momento dado entender y valorar y darle el alcance a lo que un niño y adolescente nos está platicando de todo lo que ya estuvimos aprendiendo desde la clase. Cuando existan razones suficientes para dar el testimonio de un niño y adolescente en atención a la propia representación que haya sufrido, se podrá ordenar una prueba de en psicología del testimonio para poder evaluar la credibilidad de sus declaraciones, lo que compartimos. Si en algún punto vemos que el niño está tambaleando respecto de su propia credibilidad, lo que nos está compartiendo, y nuestro especialista considera que esa razón de circunstancias ajenas a él mismo, introducimos a un proceso precisamente de sanación dentro de su desarrollo psicosocial y místico para que él esté al 100%, para que posteriormente nos pueda compartir precisamente lo que nosotros necesitamos para poder resolver el conflicto. Es que se me ocurre, ya llevamos 6 meses, ya llevamos 1 año, y las partes se quejan. No estaremos en esa situación si quieres primero atender a su carga parental. Primero, ustedes decidieron poner su situación en manos de la autoridad judicial. Incluso no pusimos ustedes sobre el acuerdo porque incluso el Código Nacional establece la posibilidad de poder realizar un juicio convencional. Y ahora sí lo hicieron. Ya se interesa, ya nos pagamos 6 meses, 1 año. Todo esto es necesario para que yo pueda resolver porque tú pusiste en conocimiento tu decisión. Y por lo tanto, a partir de la información aportada por esa tema, las personas juzgadoras debemos decidir si le otorgamos o no credibilidad a la declaración del niño y adolescente, teniendo presente que las conclusiones del dictamen no les vinculan por sí mismas, sino que son una herramienta más de la cual nosotros, conforme a toda la carga probatoria, podemos dictar esta resolución. Y ahí es donde está precisamente el estándar probatorio. Hasta este momento hemos abordado 3 momentos sucesivos de la actividad probatoria del proceso. Primero, la conformación de los elementos del juicio y su valoración. Y en este caso, desarrollamos algunas consideraciones que deben precisamente tenerse en cuenta para este tercer momento probatorio relacionado con la propia decisión en la que se determina si están o no probados los hechos materiales. Y por lo tanto es importante señalar que la valoración que se haga del material probatorio no es propiamente lo que condiciona la decisión a adoptar, sino es su propio estándar de prueba. Como hemos señalado, el interés superior de la infancia y la adolescencia es el principio orientador de toda la actividad interpretativa. En este caso, el acusador al momento de valorar la actividad de la clase. Y por lo tanto implica un alto escrutinio que debe realizarse en las controversias que se dan inmersos niñas y adolescentes. Y debemos realizar precisamente un examen minucioso en relación con la necesidad y proporcionalidad de las medidas que tomen en esos asuntos. Con base a esta conclusión reforzada, la Suprema Corte ha resuelto diversos asuntos que dependen del interés superior de la infancia y se analizan precisamente a partir de 2 estándares probatorios distintos. A saber, el primero, el que practicamos en la clase pasada, el de probabilidad prevalente. Y el segundo, el estándar de prueba claro y convincente, que es la excepción tratándose de niños, niñas y adolescentes. ¿Y qué es cada uno? Bueno, nosotros veremos a continuación. El de probabilidad prevalente. Los estándares de prueba son mecanismos procesales mediante los cuales se distribuye precisamente el riesgo de error en las decisiones probatorias. Recordemos que actualmente el elaborar una sentencia no es como hacer un zapato. Muchos de nosotros estudiamos, aprendimos y creímos que elaborar una sentencia es como si fuera un oficio. Y nos olvidamos que el derecho es una ciencia jurídica, una ciencia social. Y la actividad judicial es una ciencia judicial y que por lo tanto tiene como base una epistemología.
Por lo tanto, hay toda una ciencia para poder construir no solamente un acuerdo, sino también igual una sentencia. Y si elevamos el nivel de cientificidad al momento de elaborar nuestras resoluciones y nuestras sentencias, minimizamos entonces, obviamente, el nivel de error. Y por eso existen los estándares probatorios bajo el actualmente de hechos y los. Y en este sentido existen asuntos en los cuales es posible considerar que los derechos o intereses afectados de las partes merecen la misma protección. Y en estos casos no se requerirá de un estándar particularmente exigente, sino que bastará con que se establezca el nivel mínimo de confirmación racional para comprobar un hecho. Este estándar es conocido precisamente como el de probabilidad prevalente, el cual es aplicable a la mayoría de los procesos civiles en etapas iniciales. Lo platicábamos en bienes anteriores, el que comúnmente nosotros en la audiencia, en redes sociales ponemos, hashtag, yo sí te creo. ¿El por qué? Porque ustedes técnicamente vienen a solicitar el auxilio del Estado a través del servicio judicial. Y por lo tanto nosotros como autoridades somos autoridades de buena fe. Por lo tanto nosotros el nivel de credibilidad respecto del servicio judicial que le estamos dando es no le vas a pedir una cuestión de Estado, ¿verdad? Porque técnicamente, si eres abogado, conoces que si le mientes al Estado, pues cometes un delito de declaración o falsedad de declaraciones ante una autoridad judicial. Y no creo que haya abogados que se atrevan a decir mentiras ante el juez, ¿verdad? Entonces, por eso nosotros en las audiencias iniciales o en los actos iniciales, pues nosotros le queremos a las partes. Y por eso el acto de calificación tanto en un sistema tradicional escrito como en un sistema de oralidad, nosotros le concedemos a las partes, excepto si no cumple con los requisitos procesales para poder iniciar la relación procesal. Pero nosotros, pues si me pides que te dé rojo, pues te doy rojo. Si me pides que saque el color azul, pues te doy el color azul. Pero en el momento en que ingresa la contraria, ahí es cuando se va a decir, señor juez, la parte actora me pidió que tenía que ser rojo. Sin embargo, no debe de ser rojo, debe de ser verde. Y las razones respectivas. Entonces, la situación de conflicto de intereses y de la litis, a la hora de contraposición respecto de estas peticiones, el nivel de justificación y de petición, ¿no?, debe de subir. Y por lo tanto, el estándar probatorio debe de subir. Y por lo tanto, entonces eres ya no te creo. Ahora tienes que justificar y comprobar. Y por eso precisamente ese es el nivel al del claro y convincente. Muy bien. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que dentro de dicho estándar están incluidos los procesos civiles en los que se demanda la pérdida de la patria potestad a causa de ciertos hechos que comportan precisamente algún tipo de abuso, incluyendo los ataques sexuales de carácter. Y la Suprema Corte ha declarado que el hecho de que al haber aplicado el estándar de la prueba prevalente no queda probada una hipótesis alegada sobre el episodio de abuso. No quiere decir necesariamente que la denuncia o el testimonio del niño y adolescente sea falso, ficticio o erróneo. Sin embargo, en atención a las dificultades que existen para poder acreditar este tipo de situaciones, es posible que en muchos casos esa determinación por sí misma explique su propia existencia. Eso significa que la decisión de declarar que no se han probado los hechos no implica per se una descalificación del testimonio de niño y niña adolescente. Ejemplo también, materia alimentaria, necesidad alimentaria. El ejercicio del control racional de carácter alimentario, como lo dijimos en la clase pasada, el abogado debe trabajar necesidad alimentaria, posibilidad económica y bajo los principios de igualdad y mínimo vital. Al momento de trabajar
el elemento de necesidad alimentaria. Si se trata de un niño o niña adolescente, sabemos muy bien que se presume su necesidad alimentaria. Pero esa necesidad alimentaria se debe de traducir a cuadros alimentarios, a razón de los conceptos alimentarios. El abogado, y solicito que le pida una persona alimenticia a este niño porque necesita alimentos. Sí, claro. Todo niño y un adolescente, lo ha dicho la Corte Interamericana de Derechos Humanos, señor abogado, necesita alimentos. ¿Por qué? Pues porque es una persona no adulta. Y como es una persona no adulta, no puede trabajar. Y por lo tanto, si no puede trabajar, no puede delegarse de los bienes económicos suficientes para satisfacer sus propias necesidades. Eso me queda claro, abogado. Digamos que traduzcame, trabaje usted, hágase cargo de esta necesidad alimentaria. ¿Cuánto necesita de alimentos, de los frijolitos del día? ¿Cuánto necesita de ropa, calzado o vestido? ¿Cuánto necesita de gastos de educación? ¿Cuánto necesita de gastos del hogar? ¿Cuánto necesita de gastos de salud? ¿Y cuánto necesita de gastos de recreación? Todo eso, tradúzcamelo. Pues de alimentos, señor juez, yo le quiero decir que come pollito, come carne, come cereales, come frijolitos, come todo lo que establece dentro de la canasta alimentaria. De ropa, necesita tanto al mes, tanto a la quincena, cada 6 meses, respecto a cada uno de estos, y así es como se trabaja la necesidad alimentaria a través de lo que, pues, mira, porque la de hecho tampoco no lo van a encontrar, porque es un trabajo mío, a través de tablas alimentarias. Y a través de tablas alimentarias es como uno puede reflejar estas necesidades alimentarias a través de conceptos alimentarios y cuantos alimentarios para obtener el total alimentario de manera quincenal o mensual. Una vez trabajado eso, señora abogado, como que no se da quitar que efectivamente come un poquito y del poquito a la quincena necesita tanto dinero. Tiene usted un documento, una nota, algo que lo justifique. Por el momento no, señor juez. Entiendo que sí come un poquito libre, ¿no? Por lo menos de manera mínima, porque así no nos establecen parámetros objetivos racionales, como lo establece el CONEVAD. CONEVAD nos dice que todo niño, mientras está alimentariamente, debe comer pollitos, cereales, carne, frijoles, etc. Entonces yo sí que creo, pero lo que no le creo es el humano. Por lo tanto, señor abogado, ahorita en este momento, por ser una juez inicial, esto no sirve para poder tener una persona de carácter profesional a razón de yo sí que creo, yo sí que creo en la señora del señor. Sin embargo, para la siguiente audiencia, esta presión provisional puede suspenderse, modificarse o cancelarse conforme a la información que me va a ser proporcionada por ustedes o por la contraria. Por lo tanto, señor abogado, yo creo que en ese momento que para la siguiente audiencia usted me traiga la información correspondiente con la cual me va a justificar que de poquito necesitas 100 pesos a la quincena. Muy bien. Y así subimos el estándar de audiencia en audiencia para que dentro de la resolución tengamos menor falla al momento de cumplir el derecho, o operar el derecho. Muy bien. Y por eso, como me va subiendo el estándar probatorio, necesitamos que le prueba clara y convincente. ¿Cuál es el clara y convincente? Bueno, en los casos en que se conozca sobre el principio de mantenimiento de las relaciones familiares con alguno de los progenitores, digamos, alguna discapacidad, puede extenderse a las demás categorías protegidas de discriminación del artículo 1 constitucional. Y por lo tanto, la Suprema Corte de Justicia Nacional ha reforzado el estándar de acreditación del daño. En efecto, la Suprema Corte de Justicia Nacional ha determinado esos supuestos el principio del mantenimiento de relaciones familiares. Y por lo tanto, crea y se actualiza el estándar de prueba clara y convincente. Y por lo tanto, ese estándar exige que quien promueve demuestre que la verdad de los hechos alegados o expuestos es altamente probable. Y este grado de convicción se ubica entre la simple probabilidad de que algo pueda ocurrir, que es el estándar de prueba prevalente, y la demostración de que algo ocurrió más allá de toda duda razonable. Y por lo tanto, la probabilidad prevalente es el estándar mínimo para poder emitir una determinación judicial, mientras que la prueba clara y convincente es el estándar más alto. Y por lo tanto, de manera inicial, y al momento de emitir la sentencia, debería haber quedado
verificamos precisamente los hechos expuestos o alegados durante las audiencias. Y de esta forma, el Estado debe probar clara y convincentemente que el progenitor, en el caso o antecedente de falsa creencia, vivía con una discapacidad y que no podía ejercer sus labores de crianza. Eso quiere decir que debe de determinarse mediante una prueba individual y no presunciones. Esos estándares se aplicaron precisamente del amparo directo en revisión 3.859 del 2014. Imagínense, en este asunto, un hombre que estaba casado y tenía un hijo sufrió un accidente automovilístico que le generó un daño cerebral severo y de carácter irreversible. Al respecto, el cuerpo médico determinó que sus capacidades motoras podían mejorar gradualmente. No obstante, la madre del niño tramitó un juicio en ese momento de interdicción, porque todo el mundo sabemos que el juicio de interdicción es inconstitucional, ¿verdad? Bien, y en el cual se suspendió temporalmente la parte de potestad del padre sobre su hijo, y posteriormente se va a tener que la madre pidió la adopción del hijo. Todo un relajo, ¿verdad? Bueno, y en este caso, la Suprema Constitución de la Nación determinó que no se había logrado clara y convincentemente la afectación de los derechos del niño. Y esto por diversas razones. Primero, respecto al derecho de alimentos, no se acreditaba un perjuicio que no resultaba suficiente para dar la posibilidad que en el futuro la madre que comía sus alimentos no pudiera solventar sus gastos para considerarse que en el momento de la resolución se afectaban los derechos del niño. Entre otras cosas que cambió igualmente. En esta lógica, la Suprema Corte de la Nación determinó modificar la sentencia reclamada por la 28, en la cual se consideraba retirar la importancia de la adopción de un niño respecto de su nueva pareja, de la nueva pareja. Fijar un régimen de convivencia entre el hijo y el progenitor, determinar si el padre tiene los bienes para dar cumplimiento a las obligaciones alimentarias y cuatro, ordenar las terapias psicológicas para que el niño pudiera comprender y manejar su nueva realidad familiar. Muy importante ese apartado, toda vez que a partir del 2014, a través de los anhelos de justicia terapéutica, nosotros como juzgadores, por lo menos en nuestras resoluciones donde se dan niños adolescentes que vivieron un conflicto familiar o transicionaban a nuevas realidades familiares, sí os podemos dar un acompañamiento terapéutico para poder conocer estas realidades familiares. Y por lo tanto, las personas juzgadoras debemos atender las siguientes consideraciones que están en las adolescentes hablando de estándares probatorios. Primero, el estándar de probabilidad prevalente es aplicable a la mayoría de los procesos civiles, incluyendo, obviamente, aquellos en los cuales se demanda pérdida de la patria potestad u otro tipo de relaciones paterno o materno-familiares, a causa de ciertos hechos que comportan algún tipo de abuso de ascendientes a descendientes. La decisión de declarar que no sean probados los hechos en la atención a la aplicación del estándar de probabilidad prevalente. No quiere decir precisamente que la denuncia o el testimonio del niño ni adolescente per se sea de carácter falso, ficticio o erróneo. Bien, simplemente que el estándar al momento de atender de manera inicial lo tomamos por lugar. Porque ¿quién tiene la carga de la prueba para poder en un momento dado justificar que no son ciertos? Lo contrario. La autoridad judicial no tiene interés en que si el niño le está mintiendo o no le está mintiendo, o doña señora o don señor le está mintiendo. Hay una regla general en los sistemas de audiencias, ¿y cuál es? El juez no crea su propia del caso. Y en el sistema tradicional, el juez no crea un litigio estratégico. Trabaja conforme el litigio estratégico de las partes o la teoría en el caso de las partes. Y por tanto, la doña señora le dice que eso fue lo que sucedió, pues hasta ahí lo que sucedió. Aquí le corresponde a la contraria desvirtual, para que el Tribunal Judicial de el estándar de probabilidad prevalente que induzca el estándar necesariamente de calidad de conveniencia.
Y por lo tanto, en caso que involucre el principio de mantenimiento de relaciones biológicas familiares, debe establecerse el estándar claro y convincente en la cual dicha relación causaría precisamente el daño respectivo integral a ese nace y a la adolescencia. Y por lo tanto, precisamente, al momento de resolver, se debe de motivar, justificar, explicar y proteger los derechos de infancia y adolescencia al punto de la resolución. Y por lo tanto, cuanto mayor sea el impacto de la decisión sobre la vida de un niño, niña o adolescente, mayor debe ser el rigor con que se justifique la valoración de la prueba al momento de emitir la sentencia positiva. Y pues el día de hoy se acabó. Y aquí. Amigas, dudas, preguntas, inquietudes, Carita Rodríguez, bienvenidas. Cualquier cosa, pero cualquier cosa también va a seguir en las redes sociales, ya pues aquí, pero pueden seguir en las redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram, a través de los hashtags, consejos y otros, y hashtag en abogado para poder aprender un poquito más sobre derechos y procesos. Pues si ya ven alguna duda, pregunta, pregunten en este momento. Cuando se acaba ¿cómo lo recomendarían que llegáramos a la Muy bien. La Suprema Corte de la Nación, cuando dijimos hacer punto a establecer un estándar de actuación cuando se refiere esos niños, niñas y adolescentes. ¿Y cuál es? El protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia. Yo que recomiendo, no solamente para las autoridades, a los abogados, también igual el protocolo es vinculante respecto de sus actividades. Y con eso, no es que tengan la obligación de seguirlo al pie de la letra, pero les va a ayudar a no violentar derechos humanos. En ese caso, respecto de infancia y adolescencia. Ese es el primerito, esa es tu herramienta. Vimos las herramientas también para sacar que ya no se pasaban las herramientas ISDN, que son cuadrillas de violencia de la Corte Americana de Derechos Humanos. El Colegio de Jurisprudencia, la Suprema Corte respecto de infancia y adolescencia, y tu protocolo de actuación, y el protocolo viejito de asuntos procedimentales de niñas y adolescentes. Esas son tus herramientas básicas para no violentar derechos de infancia y adolescencia. Ahora, yo quiero recomendaría para abogados litigantes agarrar el protocolo y tropicalizarlo para sus comunidades privadas. Un despacho integral en materia familiar será muchísimo mejor si tiene los mismos espacios que el Poder Judicial. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros como Poder Judicial, incluso en Tlaxcala, tienen juzgados familiares, áreas específicas para poder atender a la familia y las áreas subespecializadas para atender niños, niñas y adolescentes, y estas tienen psicólogo, trabajador social, y todo el equipo interdisciplinario para poder dar acompañamientos a niños, niñas y adolescentes. Todo esto, este universo macro-judicial debe ser reflejado en un universo micro-judicial de sus unidades privadas. Por lo tanto, si tú le vas a hacer nada más de abogado, de psicólogo, de trabajador social, de asistente de niños y adolescentes, tu despacho es más de él. Y compite contra otros que los cuales se ponen dado tienen mayor oportunidad porque son un despacho de carácter integral. Si en algún punto tú como titular de tu despacho quieres atender litis y ver a tener constitución de controversias y atender psicológicamente, no la vas a ganar. En ese momento canalizas a tus padres de tu despacho. Los señores y las señoras en ese momento, aparte de todo, de la consulta que le estamos haciendo, y eso lo recomiendo también porque litigan ya hace muchos años, ya hace casi más de 20 años, tengo casi más de 20 años en la judicatura. Y entonces atendíamos una entrevista
dábamos la ruta de investigación, no solamente la ruta de investigación, sino una ruta de atención sobre la persona, de las cuales yo me dedicaba a materia de la derecho de familia, que analizábamos al psicólogo que se encontraba dentro del despacho. Y en su caso, para poder atender todo lo necesario y el acompañamiento terapéutico, porque no vas a esperar a que tu cliente llegue al 40-50% con toda su problemática familiar a tu audiencia inicial. Debe ya llegar con algo trabajado de lo cual tú le estás proporcionando en defensa de su persona y de su desarrollo psicosocial y holístico. Si lo vas a introducir bajo ese estándar de debilidad, se va a quebrar. Se va a quebrar. No es fácil llegar a un asunto familiar, no es fácil ir a decir a un juez las problemáticas que tuviste en un momento dado con el papá del niño. Y decirle al juez todo lo que viste con el niño o sigue viviendo porque el papá o la mamá no está dejando permitir convivir al niño contigo. Y para poder decir eso, debe de estar la persona siempre a poder compartir al juez. Lo mismo que con el niño, que fue demasiado valiente para poder ir a platicar con el juez y compartir todo lo necesario. Doña mamá y mi papá deben estar también tienen que ser valientes. Incluso cuando nos comparten, porque nos llevo muchos de los jueces en Puebla, cuando nos comparten situaciones de violencia, les reconocemos y humanizamos y decimos, sabemos que es muy fuerte que compartimos toda esta información, sin embargo, nos es importante porque a partir de lo que ustedes nos están diciendo, nosotros la vamos a proteger más. Y claro, son valores lágrimas, son valores sollosos, pero no decidimos comprarse lágrimas y sollozos. Volvemos al punto, están en los probatorios, porque con el Señor nos van a ayudar al momento de emitir la sentencia. Definitivamente no, claro que empatizamos, literal, y así nos he hecho conciencia. Empatizo con usted, como señora, y siento su dolor, porque no es fácil dejar de necesitar, dejar de quedarse libre. Sin embargo, yo no puedo resolver mi lágrimas, abogado, me puedo proporcionar la información correspondiente. Por lo tanto, yo ya de hoy únicamente la puedo proteger con estos niños. Por lo tanto, yo quiero ser abogado que en la siguiente audiencia, como el día de ustedes quieran, traigan información para poder hacer declaraciones de derecho más de 2 días. Porque si no, es culpa de ustedes. ¿Sí? En estos momentos se ha escuchado que son pruebas especiales solicitadas al psicólogo que en el estudio más de lo que se dirige a los y el dictamen primero a la No, es que cada una sirve para diferentes cosas. Ya no acabas de identificar la impresión psicodiagnóstica comúnmente, o la entrevista psicodiagnóstica comúnmente es nada más de carácter administrativo para que la autoridad judicial sepa o papá y los presos especialistas sepan dónde están equilibrados, para que nos vean circunstancias personales de papá, mamá y del niño. ¿Qué caso va a tener que yo en un momento dado le diga a papá o mamá, comparece tal día y me traes ese día al niño? Si ese día tienen clases, papá y mamá no pueden porque ambos trabajan. Necesitamos tener nuestras condiciones para saber cómo emitir esa determinación. E incluso auxiliarles, los abogados, es que no pudo venir porque está trabajando. No pudo emitir acuerdo desde hace un mes, y lo cual tenía que venir el día de hoy. Y en un mes no tuvo la posibilidad de pedirle al juez o de pedirme a mí que mandara un oficio a su centro de trabajo para decirle que tiene usted una audiencia judicial. Me queda claro que si entonces un abogado usted no tuvo posibilidades o no quiso que yo le ayudara para que papá estuviera.
Y me queda claro entonces que ustedes están pidiendo que se lleve de manera correcta este proceso. Y por lo tanto, volvemos al punto. De otras acciones correspondientes que debe ir a la fiscalía. El sistema de oralidad, como está trabajando con el Código Nacional, nos permite precisamente a no continuar con esas malas prácticas que anualmente aprendimos en un tradicional. Y si ustedes creen que subirse del tradicional es solamente una audiencia de irse a sentar, es completamente también igual distinto. ¿Por qué? Porque se trabaja en sistemas procesales distintos. ¿Muy bien? Y por lo tanto, la universidad lógica nos va a ayudar a eso, a saber. Y conforme va pasando el proceso, nosotros sabremos pedir una pericial en psicología, una pericial en psiquiatría, una pericial en pedagogía, una pericial en diferentes cosas con las cuales el estándar de prueba también va subiendo. No solamente el estándar de evaluación, sino el estándar propio de la misma prueba, con la cual va a dar mayor certeza respecto de lo que me parece. Para esto, que no se les olvide que existe también una pared de jurisprudencia respecto del material probatorio bien específico sobre material geográfico diferencial, así como la Norma Suprema Corte de cómo introducir pruebas científicas, que en el estándar de referencial ahora son pruebas científicas, ¿no? Cómo ofrecerlas, cómo prepararlas y cómo desarrollar los sistemas de verdad. Maestro, ¿qué opina sobre, en la práctica, sobre la violación a la presunción de inocencia de aquellos que no tienen el cuidado de averiguar? Es cierto que está arriba el interés superior de las niñas, pero ¿qué ocurre también con esas personas que son violentadas en esa presunción de inocencia? Claro, como reflexión personal, ya la resuelto también para la Suprema Corte a través de diversos amparos de derechos y centro circuito donde el interés superior de la niñez en la adolescencia, como grupos, tiene tres vertientes. Y desde una de ellas es principio rector y a la vez es derecho humano. La presunción de inocencia está ligada al derecho humano que tiene la persona precisamente a que se le trate como inocente hasta que se demuestre lo contrario. Muy bien. Actualmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación, hablando sobre derechos y doctrina constitucional de derechos humanos, ¿con qué teoría se basa respecto de este conjunto de derechos humanos? ¿Cómo se llama? Actualmente la teoría que sigue es la teoría de la restricción de los derechos humanos. Y dentro de la teoría de la restricción de derechos humanos, la Suprema Corte de la Nación ha establecido que no es que exista un derecho humano mayor que el otro, sino que los derechos humanos ante una colisión se deben de verificar las condiciones correspondientes respecto del derecho humano, y lo cual en ese momento, en ese caso particular y en específico, cuál tiene mayor prevalencia, y en este caso cuál debe restringirse para dar mayor oportunidad obviamente al derecho humano de la otra persona. En la colisión dentro de un niño ante un adulto, la Suprema Corte ha sido conclusiva al establecer que el derecho humano del niño está por encima de esa colisión respecto de un adulto. Por lo tanto, bajo teoría de riesgo, las autoridades federales, ante la suspensión provisional, sí o sí, últimamente han emitido suspensiones provisionales bajo este carácter y bajo esta teoría constitucional de colisión de derechos humanos y la teoría del riesgo. Otra cosa es que en la suspensión definitiva, a razón del estándar probatorio, tal vez cambia. Por lo tanto, esa posición no es de que se le esté violentando su derecho de presunción de inocencia, sino que en el ejercicio particular dentro respecto de estos dos, el que debe de prevalecer es el del niño. Muy bien. Claro, va a tener la oportunidad correspondiente de hacer una vía penal, una vía civil familiar, que precisamente esa inocencia se siga manteniendo. Y por lo tanto, conforme la audiencia, yo voy a necesitar mayor carga para poder emitir la resolución. Muy bien, doña señora, usted está recibiendo un partido de manera inicial, usted estaba siendo violentada y que papá violentó a mí. Muy bien,
y usted yo le solicité que tendría que hacerse a través de su abogado los mecanismos correspondientes para poder en un momento dado investigar esta violencia. Porque la autoridad judicial de carácter familiar no es ni la competente ni la que tiene las instituciones para poder analizar la violencia familiar. ¿Cuál es? ¿Quién es? La autoridad penal. Por lo tanto, se le requirió previamente que la abogada tenía que ver el acompañamiento para que ¿qué? Para que fuera a denunciar, y porque además a través de la denuncia va a ser detectada otro tipo de derechos que yo como autoridad familiar no puedo proporcionar a una víctima. Y así va subiendo el escándalo. Fiscalía, exactamente, ¿qué has hecho en esta investigación? ¿Qué pruebas está aportando también la denunciante? ¿Cómo has trabajado? ¿Ya judicializaste? ¿No judicializaste? ¿Cuáles son tus audiencias? Y vas trabajando. Porque si al final queda que no denunciar, pues me queda claro precisamente que la presunción de inocencia está por encima precisamente, y por lo tanto la probabilidad de riesgo minimiza. Y a mí me queda claro el ejercicio argumentativo nacional es, si bien es cierto, mamá, yo hizo ya esta presión, que el niño era habilitado por parte del papá, también es cierto que solamente no fue suficiente para poder emitir la captura respectiva una vez inicial. Sin embargo, bajo el estándar correspondiente al momento de emitir la decisión respectiva, no es suficiente para poder acreditar que efectivamente existe una relación de peligro en la relación paterno-familiar. Por lo tanto, al no haber quedado justificado que efectivamente se encuentra el niño violentado por parte de su papá, no hay ninguna perspectiva legal para que el niño pueda convivir con su papá, incluso para modificar el papá. Incluso esto se da también de la igualdad de circunstancias. Por ejemplo, cuando un adulto y un menor requieren precisamente el derecho a la salud, y a lo mejor llegan a un hospital que únicamente hay únicamente un solo quirófano y ya no requieren de una persona. Prevalece el derecho de la niñez a utilizar ese quirófano y en lugar del adulto. Entonces, en igualdad de circunstancias también prevalece el derecho de la niñez. Definitivamente. E incluso, digo, es un buen ejemplo. Claro que es un buen ejemplo dentro de esta cuestión de derechos humanos. Y ya no sería una problemática porque incluso nos establece en el mejor cuaderno de jurisprudencia sobre infancia y adolescencia, hay un capítulo específico sobre derechos de la salud, y con los cuales se establece que en la condición de los intereses de los padres o del hospital, el niño tiene que ser necesariamente comunicado a su salud. Transfusión de clásico, transfusiones de sangre. Es que mi religión no permite que exista transfusión de sangre en el niño. Yo como papá evito que el hospital, a fin de sacar al niño de verse alterado, realice una transfusión de sangre. Pues en el hospital me dice, pues con permiso, con señor y doña señora, me paso eso yo en este momento, y en ese momento que se va al niño. Porque en ese año ya casi ya no hay mucha problemática. Agradezco su presencia, maestro Gustavo Torres Porras, por esta interesante y fructífera tarde. El Poder Judicial del Estado de Tlaxcala otorga presente reconocimiento al maestro Gustavo Torres Porras, secretario de Salud y Cuentas, adscrito a la primera sala en materia civil del Tribunal Superior de Justicia del Estado del Puebla, por haber impartido el módulo sexto, prueba y escucha judicial en materia civil y familiar, relativo al diplomado de justicia especializada en niños, niñas y adolescentes en materia penal y familiar los días 19 y 22 de junio del año en curso. Firma la presidenta del Poder Judicial, magistrada Ana Margarita Amador Montes, presidente del órgano de la Administración Judicial, administrador Sergio Pérez Llor. Muchas gracias. Al contrario, hicimos a todos nosotros para hablar de la sí,